Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y les voy a plantear lo siguiente. Se va a recalcular la pensión de UMA a salario mínimo. Eso es lo que vamos a ver porque ha habido mucha inquietud de parte de ustedes, porque ha habido mucha información en las redes sobre este tema. Y muchos de ustedes ya están tratando de hacer algún trámite, de estar pensando en que ya están perdiendo el tiempo para que a ustedes les recalculen su pensión, que está en este momento en UMAS y que piensan que se va a recalcular a veces salario mínimo. Y vamos a hablar de esto. Nos han llegado muchas asesorías para pues despejar esta duda que ustedes tienen. Nos han mandado muchísimos mensajes en las redes. Sí ha sido una situación pues de alguna manera alarmante porque hay mucha información afuera. Hay algunos videos que están hablando de esto y nosotros le queremos hablar de qué es la realidad, de qué es la verdad, qué es lo que está sucediendo en este momento. Pero tienen que tener un contexto y es por eso que vamos a explicarles lo siguiente. No quiero darles mucha información porque ya tienen mucha. Ya han escuchado, visto videos que les han dado mucha información y creo que ya están muy confundidos. Quiero darles la información que creo que es la que deben de saber, la que tienen que saber, la que hay, la que es real, la que es oficial. Y es por eso que vamos a empezar a hablar de que es la UMA es la unidad de medida y actualización, y se creó hace más de 10 años, el 27 de enero del 2016. Pero antes de que existiera la UMA, existía el salario mínimo, como sigue existiendo en este momento, el salario mínimo que se usaba como una referencia económica de pago, de cálculo de pago, de multas, de impuestos, de créditos como créditos Infonavit, de cuotas de pago de IMSS. Esa era la referencia económica, es decir, si usted cometía una multa de tránsito, pues le costaba determinada multa 2 salarios mínimos. Esa era la referencia. Y de igual manera era referencia para todo lo que mencionamos. Créditos como crédito Infonavit eran cuántas veces salario mínimo usted tenía que pagar en su crédito Infonavit, cuánto le costaba en salarios las cuotas obrero-patronales que se pagan en el IMSS. Todas estas referencias económicas, obligaciones fiscales, se referenciaban a través del salario mínimo. No existía otra cosa. El 27 de enero del 2016 se crea la UMA, Unidad de Medida y Actualización. Y esto se crea precisamente para desindexar, para separar muchas de estas obligaciones fiscales, que no se cobraran o que no se calculara el pago en salario mínimo, porque el salario mínimo podía crecer de una manera diferente o muy alta y entonces todos estos pagos pues serían muy altos. Entonces trataron o se desindexó al crear la UMA, y algunos la mayoría de estos pagos, de estas obligaciones fiscales que se calculaban el pago en vez de salario mínimo, se dejaron con el valor de la UMA. El primer año el valor de la UMA y el del salario mínimo era el mismo, 73.04 pesos. Esto fue en el 2016. A partir de ahí se fue separando, fue creciendo de manera diferente el valor del salario mínimo, como ya lo sabemos, y el valor de la UMA. El valor de la UMA ha ido creciendo en una menor medida. Entonces, en este caso, este año ya tenemos nuestro salario mínimo en 315.04 y el valor de la UMA en 117.31. Entonces, ya hay mucha diferencia entre el valor de la UMA y el valor del salario mínimo.
¿Qué quiere decir esto? Que todas esas obligaciones fiscales, pagos, créditos como el crédito Infonavit, pagos de las cuotas o de los seguros del IMSS, todos ya están relacionados con el valor de la UMA, las multas de tránsito, todo lo que se referenciaba con el salario mínimo, ahora se referencia con la UMA. Es decir, si usted comete la misma infracción de tránsito que le costaba 2 salarios mínimos, pues ahora le costará 2 UMAs, ¿no? Esa es la diferencia y esa es la relación de la UMA con el salario mínimo. Ahora, en cuanto a lo que a nosotros nos importa y nos interesa y a ustedes los está confundiendo tanto, es que pues se les ha dicho que el cálculo de la pensión, hay una parte del cálculo de la pensión en donde se convierte su salario promedio. Sabemos que en el cálculo de la pensión se toma, y sobre todo estamos hablando de ley 73, se toma el salario promedio que ustedes han tenido durante los últimos 5 años, la edad, el número de semanas. En esta parte del salario promedio hay una parte en el proceso de pensión en donde se convierte su salario promedio. Antes, cuando existía únicamente el salario mínimo, se convertía en veces salario mínimo. Cuando se convierte la UMA, la ley cambia y dice, bueno, así como todas esas obligaciones fiscales que se quedaron con valor de la UMA, ya se desindexaron, se separaron del valor del salario mínimo, de igual manera, esta parte del cálculo de la pensión se separa del salario mínimo y se toma en cuenta como referencia para convertir su salario promedio, ahora es en UMAS. Desde el 2016, desde hace más de 10 años. Desde ese tiempo se tuvo esa inquietud, pero en ese momento el valor era igual, ¿no? Se ha separado, como lo acabamos de comentar, se ha separado porque el salario mínimo ha crecido más que el valor de la UMA. Y entonces, por tanto, en este cálculo, en esta parte del proceso del cálculo de pensión, bueno, pues ahora que se hace esa conversión del salario promedio a UMA, pues es menor que si ahora se hiciera en veces salario mínimo, porque el salario mínimo ha crecido de una manera diferente. Esa es la inquietud, pero aquí la situación es que no hay en este momento una reforma, no hay un decreto oficial federal, no hay un registro oficial, una publicación oficial. No hay en este momento, no existe un decreto en donde diga que se va a hacer este recálculo de las pensiones que están en este proceso que les acabo de mencionar, esa conversión de su salario promedio a UMA, que se vaya a hacer ese recálculo a salario mínimo. No lo hay. En este momento no hay. No sabemos si va a suceder, si pueda suceder, no lo sabemos. Pero en este momento no hay ninguna reforma que nos diga que se va a hacer esta conversión ahora nuevamente al valor del salario mínimo. No la hay. Entonces, en este momento no pueden hacer ese proceso ustedes. Pueden acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social a preguntar, ¿verdad? Pero en este momento no hay esa reforma que esté solicitando que se haga este recálculo ahora que está en este momento actualmente, desde que se creó la UMA en el 2016, está dentro de este proceso de cálculo la conversión a UMAS. No hay ningún decreto, ninguna información oficial que nos diga que se va a recalcular esa pensión o la pensión de todos ustedes ahora nuevamente
al valor del salario mínimo. No lo hay. Y esto se los comento para que pues descansen, ¿verdad? Porque están muy inquietos y esa es pues en este momento la realidad. No, si ustedes, aunque ustedes vayan al IMSS a pedir este recálculo, pues no lo van a hacer porque no hay ninguna información oficial para que se haga. Entonces, esa es la base precisamente de lo que se está hablando y que ustedes están tan inquietos. Esto es difícil que se llegue a hacer porque implicaría un costo muy grande en esta diferencia. Ya hablamos del pues el valor del salario mínimo. En este momento ya hablamos que es de 315.04 y el de la UMA pues 117.31. Entonces allá hay una gran diferencia. El que se hiciera este recálculo implicaría un gran costo. Se puede hacer, todo se puede realizar, pero en este momento no hay esas bases oficiales de alguien, de alguna autoridad oficial que nos diga que se va a hacer. Esto fue pues una información que se ha venido dando desde que se creó la UMA. No se vio, ¿verdad? En ese momento porque el valor era el mismo, fue diferenciándose año con el valor que se iba dando a cada una de estas medidas o de estos factores de referencia económica. Sabemos que en este caso el salario mínimo pues está dado, se da cada año en el mes de enero a través de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que el valor de la UMA está determinado por el INEGI en el mes de febrero y es con base, su incremento es con base en el porcentaje de inflación que se determine del año pasado, que se va a aplicar al año en el que se está haciendo esa modificación. Son pues dos medidas o dos factores de referencia económica que ya están diferenciados en la UMA. Con valor de la UMA sigue estando referenciados, pues como lo comentamos, multas, procedimientos, obligaciones fiscales, créditos como el crédito Infonavit, como los pagos de las cuotas mensuales, que esto si fuera, por ejemplo, las cuotas mensuales, si se determinaran con base en el salario mínimo, también afectaría a modalidad 40 porque entonces aumentaría muchísimo. Pero todo eso está relacionado en este momento como referencia de en pesos, cálculo de pago. Precisamente todos estos factores que estamos mencionando están referenciados en UMAS. Y en salario mínimo, pues ya únicamente están salarios, están retribuciones salariales, están liquidaciones. Eso es lo que quedó para ser referenciado por el salario mínimo. Entonces, no quiero darles más información. Podríamos mencionar aquí pues tablas, ¿verdad?, de cada año, cómo ha sido diferente o cómo ha incrementado de manera diferente entre la UMA, el salario mínimo, pero es información que creo que en este momento pues los confundiría más. Y es por eso que quise ser concreta en esto. Y repito, la conclusión es que en este momento no hay un decreto, no hay una reforma, no hay un comunicado en algún diario oficial en donde se esté autorizando a que las pensiones, en este caso estamos hablando IMSS, Ley 73, aunque puede aplicar a otras, vayan a ser recalculadas con el salario mínimo en lugar de UMAS, como en este momento está referenciado el salario promedio en veces UMA. No es el cálculo total de la pensión, es una parte de este proceso,
en que se utiliza esta referencia. Entonces, en este momento no hay esa respuesta. No sabemos si la va a haber, ¿verdad? No sabemos, nosotros no podemos determinar si sí o no. En este momento, lo único que yo les quiero informar es que en este momento no la hay, no hay esa información. Por lo tanto, pues en este momento no se va a hacer ese recálculo que ustedes tan inquietos están en no saber a dónde acudir, qué tienen que hacer, se han incluso pues armado, ¿verdad? Situaciones o procesos que no existen. Hay personas que pues ya han acudido al IMSS a decir, oye, que dicen que me tengo que registrar en algún esquema para que me corresponda ese recálculo. No lo hay. Ha habido, y se está confundiendo, ha habido por parte de la Suprema Corte de Justicia acuerdos que ha emitido sobre algunos aspectos de la pensión, como son, por ejemplo, ya hay acuerdos que ha emitido la Suprema Corte en cuanto a la pensión, por ejemplo, de ascendentes. Es decir, anteriormente a los padres se les otorgaba, a los padres de una persona, de un titular, de un cotizante, de un asegurado del IMSS, por ejemplo, pues les correspondía un 15%, en este caso, o un 20%, porque ya cuando eran los dos padres era un 30%, un 20%. Y bueno, la Suprema Corte ya emitió un acuerdo en que pues establece que por una igualdad que debe de haber, pues no debe de haber una diferencia entre un 90% que se le otorga de una pensión por viudez a una pensión por ascendencia de un padre, que se le daba un 20%. Es por eso que se habla incluso de pueden aumentar las pensiones un 70%, pero hay que ser muy puntual cuál es, en qué momento va a ser, y en este caso, este acuerdo de la Suprema Corte en cuanto a la pensión de padres, de ascendentes, es la modificación, es el acuerdo que ya dio la Suprema Corte, que no sea de un 20, sino sea de un 90, y ahí la diferencia es el 30%, pero la información que se ha dado, pues es que ya se habla de que hay un 70% de aumento. No, hay que puntualizar. Es en este caso particular de esta pensión de hacia los padres. O hay otro acuerdo de la Suprema Corte en donde se habla de que también la pensión por viudez cambia. Anteriormente pues se cancelaba, ¿verdad? Si una viuda se volvía a contraer matrimonio, en fin, y ahora pues ya se está autorizando que no tiene por qué haber esta liquidación de esta pensión a una viuda aunque contraiga matrimonio. Pero estos son otros puntos que vamos a ver en otro video. Se los quise mencionar porque están mezclando información de otros puntos, como en este caso de estas pensiones, que son otras, es de viudez o es de ascendencia, que no tienen nada que ver con la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, o con la conversión de UMA a salario mínimo, no tiene nada que ver, y están mezclando todo esto. Entonces, bueno, esta es la información puntual. Yo espero que les sea de mucha utilidad. Pónganle atención, por favor, porque a veces escuchamos rápidamente y entendimos mal o mezclamos la información. Por favor, pónganle atención a la conclusión que dimos. Y pues yo de verdad sé que les va a ser de mucha utilidad para que ustedes pues ya vayan aterrizando esas inquietudes que tienen y vayan aclarando más bien esas inquietudes que tienen a este respecto. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, quiero agradecerles a todos ustedes por pues esos comentarios tan bonitos, por la preferencia de su atención para asesorías que ya saben que podemos dar, telefónicas,
videollamadas presenciales, con mucho gusto yo los recibo directamente en nuestro despacho. Es un placer para mí conocerlos y atenderlos, determinar su estrategia de pensión, su planeación de pensión, que es muy necesaria. Hay una gran diferencia, como siempre lo comento, entre quienes realizan y tienen una planeación de pensión y quienes no. La planeación de pensión, como lo hemos mencionado, es como ver el futuro, es poder ver el futuro. ¿Quién tiene esa oportunidad? ¿Quién realiza una planeación de pensión y puede ver qué es lo que puede lograr con los objetivos que tiene, con, en este caso, pues las necesidades que también quiere cubrir, con las posibilidades que se tienen? Es un plan a futuro que les va a dar esas respuestas de lo que pueden lograr y es muy importante. Entonces, hagan su plan de pensión, no es un gasto, es una inversión, háganlo con gente profesional, porque a veces tenemos también pues ese problema de que pues les hacen hay algunos cálculos que son incorrectos. Eh, Háganlo de verdad, porque les va a dar una diferencia en lo que ustedes van a lograr con su pensión. Muchísimas gracias por sus bendiciones, por sus palabras, por sus comentarios, por su preferencia, por sus recomendaciones, porque nos recibimos a personas que las recomendó, de verdad, personas que ya, pues a lo mejor hemos sido recomendados con ellas, ¿no? Ya no directamente, o que han tenido alguna asesoría y no nada más familiares, conocidos. De verdad, muchísimas gracias por esas recomendaciones que hacen de nosotros a otras personas. Muchas gracias, de toda la República Mexicana, de tantos lugares del mundo, como siempre se los comento. Muchas gracias y siempre es una bendición tener una plática nueva con ustedes, sobre todo de algún tema que sabemos que les va a servir. Nuestros datos de contacto saben que están siempre en el tutorial. Nuestro número de WhatsApp 55 49 13 53 19, nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com, está nuestra página de Facebook, TikTok, en donde nos quieran contactar. Muchísimas gracias de verdad por toda su atención y pues muchas bendiciones siempre en donde quiera que esté. Quiero hacer énfasis, hemos ya platicado en estas reflexiones, pero voy a seguir insistiendo porque cada vez estoy más convencida de que este factor del que vamos a hablar, que es el aprendizaje, que ya hemos hablado y que hemos recomendado, por favor, que a todos sus niños, sean sus hijos, nietos y ustedes mismos, nunca dejemos de aprender, por favor, hasta que nos moramos, ¿verdad? Porque creo que es algo que siempre tenemos que hacer. Pero quiero hacer énfasis en que el camino, el cambio de un país, en este caso como el nuestro o como cualquier otro, pero y que se ha visto en la historia los cambios en países que ya han vivido, en que han apostado a la educación, pues en este caso sobre todo enfocados a nuevas generaciones, pero eso es lo que quiero enfatizar, el poder de la educación, el poder del aprendizaje, el poder de que día a día aprendamos y precisamente estoy convencida de que uno de los factores que pueden sacar adelante un país, y estamos hablando de algo muy grande, es la educación. Eh, Apostemos y nosotros trabajemos para que pues la educación sea el enfoque hacia nuestras nuevas generaciones, pero desde nuestro muy particular lugar que tenemos y que es nuestra familia, nosotros hagamos nuestro trabajo. La educación debe de ser un plan, un programa pues a nivel nacional, ¿verdad? De nuestros programas educativos en todo nivel, empezando pues de todos, preescolares, primaria, secundaria, preparatoria, que deben de ser programas que nos den la oportunidad de crecer como país. Pero nosotros pongamos nuestro granito de arena en
la cultura que nosotros inculquemos a nuestra familia. Desde ahí podemos iniciar con esta cultura del aprendizaje. Fomentemos en nuestros niños, sobre todo en nuestros jóvenes, y repito, adultos y adultos mayores, no importa, inculquemos este hábito del aprendizaje, de aprender, de leer libros, de biografías de personas, de empresarios que han logrado pues hacer proyectos muy importantes que pueden dar incluso pues aquí en este caso trabajo, ¿verdad? A muchos más personas, pero hay que inculcarles en este caso este hábito de lectura que nos ayude, que les ayude a crecer de algún tema, como siempre lo hemos hablado, de algún tema que les guste, como ya lo hemos mencionado, a veces robótica, literatura, lo que nuestros niños jóvenes quieran leer, quieran aprender, pero que aprendan. Matemáticas, que sigan aprendiendo siempre. Es muy importante que nosotros inculquemos precisamente ese hábito o ese factor del aprendizaje que puede ser iniciado con un hábito de lectura, de una buena lectura. Y van a ver que vamos a ir creciendo como sociedad, primero como familia, como sociedad y como país. Hagámoslo, por favor. Es una invitación que yo les hago. Hagámoslo. Hoy, de verdad, vean algún título, seguramente van a tener ahí un libro que está ahí guardado, arrumbado y que pueda tener un tema muy importante. Algo también muy importante, pues son las biografías de personas que han logrado hacer grandes cosas y que nos pueden servir como guía para nosotros lograr dentro de nuestras posibilidades o de lo que nosotros querramos hacer, nos puede dar esa guía. Entonces, bueno, ese es el mensaje de hoy. Vamos a seguir hablando sobre pues el aprendizaje y la educación, que es uno de los factores más importantes que podamos tener y que, como les decía al inicio, ha sido prueba en muchos países de haber salido de grandes crisis económicas, sociales, educativas. Este factor de la educación les ha permitido salir de estas crisis y ser grandes potencias. Entonces tenemos ahí la prueba. Muchísimas gracias por su atención, de verdad, y pues muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Muchas gracias.